Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 1 de marzo, viernes de la segunda semana de Cuaresma, primer viernes de este mes de marzo, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes leemos el libro del Génesis, capítulo 37, versículos 3 al 4, 12 al 13 y 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venía de Galat, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. La lectura que acabamos de hacer del libro del Génesis sobre la historia de los 12 hijos de Jacob que dan origen a las 12 tribus de Israel, y la historia particular de José, que es el menor de los hijos de Jacob, nos deja muchas riquezas y podemos profundizar muchas partes de la lectura que acabamos de hacer. Pero la primera, la principal, ¿cuál tiene que ser? En primer lugar, darnos cuenta de que cada uno tiene que responder por sus propias acciones. Cada uno, por tanto, es responsable de sus propias acciones y, por tanto, es responsable de sus propios pecados. ¿A quién se le puede atribuir el pecado que hemos visto cometido contra José? A los demás hermanos. ¿De quién es la culpa? De los hermanos, que han tomado una decisión libre de tratar a su hermano mal, de hacer un complot para matarlo en primer lugar y después haber terminado vendiéndolo como esclavo para que se lo llevaran hasta Egipto. Nada justifica este mal, nada.
No lo justifica la preferencia de Jacob, no lo justifica tampoco lo que va a suceder después, porque este gran mal se va a convertir en un gran bien, no solo para los mismos hermanos y para su padre, sino para todo el pueblo de Israel. Se va a convertir efectivamente en el inicio de esa historia del pueblo israelita. Pero ninguna de estas dos cosas justifica la acción de los hermanos. Cada uno es responsable de sus propias acciones. Y esto es importantísimo porque, como lo hemos dicho varias veces en este tiempo de Cuaresma, muchas veces el alma está buscando las justificaciones, está buscando encontrar cómo escaparse de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Te pongo un ejemplo. Viene un esposo que ha sido infiel y le dice a su esposa que la culpa al final es porque no hay suficiente cariño o no ha habido no sé qué. Y claro, la esposa puede tener una serie de responsabilidades que debe asumir, pero en ningún momento la esposa lo lanzó a los brazos de otra mujer. Ay, es que al final es tu culpa porque no me has dado el cariño que yo necesitaba. No, hermano mío. Tú tomaste la decisión de ir y cometer adulterio. La otra parte tendrá que asumir sus culpas, pero entre sus culpas jamás va a estar el haber sido la que lo obligó a cometer el pecado. No, no lo obligó y cada uno asume sus responsabilidades. Pero eso nos lleva, evidentemente, a profundizar todavía más, porque contemplamos la acción de Jacob, el padre de todos estos hijos. Es normal, es natural, es lógico que un padre quiera más a un hijo que a otro. Sí, hay que salir de esa mentira. No, hay que amarlos a todos por igual. Ten mucho cuidado, porque ninguna persona es capaz de tener la misma relación con todas las personas. ¿Por qué? Porque las relaciones son personales. Son personales. Yo me relaciono con una persona y esa persona es distinta a las demás personas. Por tanto, no existe una relación igual a la otra. Ahí donde se encuentran dos personas, se realiza una relación que es única. Y entonces no existe la posibilidad de que yo tenga exactamente la misma relación con todos. No existe, por tanto, la posibilidad de que yo tenga la misma relación con todos mis hijos. Es imposible. Es naturalmente imposible. Es lógico que a uno le tengo más afectos, tengo más inclinaciones, con uno me es más fácil llevarme, tratarme. Eso es lo natural. Eso es lo natural. No tenemos por qué pretender una cosa que no es natural, ni es lógica, ni se da. Pero, ¿cuál es el mal? El mal está en que Jacob manifiesta delante de sus otros hijos su preferencia. Y esto es lo que está haciendo mal. Podemos culpar a Jacob del pecado de sus hijos, que por esa envidia levantada por las acciones del padre han decidido matar a su hermano y después han decidido no matarlo sino venderlo como esclavo. No, Jacob no es responsable de la decisión libre que han tomado sus hijos, pero sí tiene una culpa. Tiene la culpa de que sus acciones han causado efectivamente un mal en el corazón de sus hijos. Ha lastimado el corazón de sus hijos. ¿Con malas intenciones? No. Seguramente Jacob no tenía ninguna mala intención. No pretendía hacer el mal a sus hijos, pero no supo controlar su afectividad, no supo controlar los impulsos de su corazón. ¿Es natural que tengas inclinaciones a querer más a un hijo? Sí, pero eso no quiere decir que yo estoy obligado a manifestar esa preferencia delante de los otros.
Y tengo que tener la prudencia y tengo que tener el cuidado. ¿Por qué? Porque no quiero ocasionar justamente ese mal que le estoy produciendo a los otros hijos. Esto entonces nos lleva a una meditación profundísima. ¿Por qué? Porque nos lleva a profundizar efectivamente cómo pueden repercutir mis acciones en el corazón de los otros. ¿Cómo puede repercutir mi forma de actuar delante de los otros? En segundo lugar, podemos analizar cómo uno de los hermanos, Rubén, quiere liberarlo, pero no lo manifiesta de frente. No, no lo matemos, mejor metámoslo en el pozo, no nos manchemos de sangre, y no sé qué. Sí, pero resulta que no has sido valiente para defender a tu hermano. La falta de valentía, la falta de frontalidad. No, yo tenía que defenderlo de frente. No, yo no voy a participar y los voy a acusar. Si lo quieren matar a él, me van a tener que matar a mí también. Y a veces esa valentía, cuánto falta en nuestro corazón. Y en tercer lugar, lógicamente, analizamos que José es vendido como esclavo a Egipto y va a terminar siendo el gobernador de Egipto, la mano derecha del faraón, y va a poder hacer el bien a su padre y a sus hermanos. ¿Y qué nos indica esto? Cómo el mal no triunfa sobre el bien, que el plan de Dios se desarrolla incluso sobre la maldad. Sobre la maldad nos enseña la palabra de Dios que no hay posibilidad de que el mal triunfe. Qué importante en este camino cuaresmal recordar esto. El único victorioso es Cristo. El único victorioso es el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y lo trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos se le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Es importantísimo unir la primera lectura con la lectura del Evangelio de San Mateo que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque en la primera lectura hemos leído cómo se inicia la formación de ese pueblo de Israel. Cómo ha sido el Señor el que ha ido preparando. Ha ido preparando todo el camino para que se pueda desarrollar ese pueblo compuesto por esas 12 tribus que provienen de los 12 hijos de Jacob.
Cómo a pesar del mal de esos hermanos, ese hermano vendido como esclavo termina como gobernador y empieza la historia del pueblo de Israel en Egipto. Y entonces, ¿qué está contando el Señor en la parábola? ¿Cómo ha preparado efectivamente a ese pueblo? Lo que está contando a través de esa comparación con el dueño del viñedo es esto. Había un propietario que plantó un viñedo. ¿Quién ha desarrollado el pueblo de Israel? ¿Quién ha hecho surgir al pueblo de Israel a partir de esos 12 hijos de Jacob? El Señor. Y lo ha preparado muy bien, rodeándolo con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre. Todas estas imágenes que representan el cariño con que el Señor ha creado, ha ido formando, ha ido preparando al pueblo de Israel. ¿Y qué ha ocurrido? Les ha dado efectivamente esa potestad, pero no siendo propietarios. La potestad de ir dirigiendo a ese pueblo. Pero resulta que arrienda el propietario su viñedo y a la hora de la vendimia es la cosecha de las uvas. A la hora de la vendimia envía a sus criados para sacar su parte y no. ¿Qué está contando el Señor? Cómo Dios ha ido mandando a los profetas. ¿Y qué ha sucedido? Ha sucedido que los han maltratado, que los han insultado, que los han asesinado. Por último, decide mandar a su propio hijo. ¿Qué está diciéndoles el Señor? La historia de Israel, ¿cómo concluye? Con el envío del propio Hijo de Dios, el unigénito del Padre, pensando, a mi hijo lo van a respetar, a mi hijo lo van a escuchar. No han escuchado a los mensajeros, pero ¿cómo no van a escuchar a mi propio hijo? Y sin embargo, ¿qué es lo que han dicho? Este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia, para quedarnos con la propiedad, para que sea nuestro pueblo y no el pueblo de Dios. Y entonces pregunta el Señor algo muy simple. ¿Qué va a hacer cuando vuelva el dueño del viñedo? Y ellos responden, los fariseos o los escribas, dará muerte terrible a esos desalmados. Y ahora arrendará el viñedo a otros viñadores. Y entonces Jesús les dice con claridad, ¿no han leído la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular? Cristo. Desechada por los constructores. ¿Desechada por quién? Por los jefes de Israel. Esto es obra del Señor. Es un prodigio admirable. Y entonces lo dice con claridad Jesús. Por esta razón les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Este es el cambio que ha existido entre la antigua alianza y la nueva alianza. Por eso no es de sorprenderse cuando vemos las diferencias que hay entre cómo vive el pueblo de Dios en la antigua alianza y cómo vivimos en la nueva alianza, porque se han producido muchísimos cambios. Nosotros tenemos la misma fe del pueblo de Israel, la misma fe del pueblo judío, por supuesto. Esa es la herencia que hemos recibido de ese pueblo del Señor, de ese pueblo escogido del Señor, pero iluminada a la luz de la salvación que ha venido a ofrecer el Verbo que se ha hecho carne y ha muerto por nosotros en la cruz y ha resucitado al tercer día. Por tanto, las cosas no pueden ser las mismas. Esto, ¿por qué lo digo? Porque te vas a topar en el mundo con personas que pretenden que hoy en día vivamos como en la antigua alianza. Tema típico. Ay, ¿por qué los católicos celebran el domingo? Si el sábado es el día del Señor, porque el domingo es el día de la resurrección de Cristo y estamos en la nueva alianza, el día de la resurrección del Señor. Ay, ¿por qué los católicos no piden el diezmo como lo hacen en las otras iglesias? Porque no vivimos en la antigua alianza. Vivimos en la nueva alianza donde la medida no es el 10%, la medida es el sacrificio. La medida es efectivamente la entrega total.
el dirigir todo nuestro corazón, y cada uno tiene que tomar libremente la decisión de cuánto es lo que ofrece al Señor y cuánto ofrece al bienestar de sus hermanos. Entonces vivimos en una nueva alianza. No podemos vivir según la antigua alianza, porque las cosas han cambiado, y han cambiado por el rechazo que se hizo justamente al hijo del dueño de la vid. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y fariseos comprendieron que hablaba de él y quisieron matarlo, pero tuvieron miedo, porque no son ni siquiera valientes para eso. Por eso el atrapar a Jesús para matarlo será con cobardía en la noche. Y por eso volvemos a recordar la importancia de la valentía que tenemos que tener nosotros en predicar el Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.